Bienvenidos a una nueva sesión más de mis videos. Bueno, el ejercicio de hoy nos pide hallar la tensión en B, E, C, F y la deflexión D. Para esto nos dan los siguientes datos: el módulo de Young, el peso que tenemos por acá y el diámetro. Bueno, para iniciar nuestro video tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Donde se nos crean las siguientes fuerzas. ¿Sí? Bueno, por acá tenemos que se nos crea la componente AX y por acá nuestra componente AY. ¿Sí? También tenemos que se nos forman las fuerzas componentes A, por acá, nuestra A. Ahí es donde vamos a hacer momento. El momento se hace en este perno, que el perno solamente nos permite rotación, la traslación nos las limita. Entonces tenemos una fuerza por acá que sería nuestra fuerza, vamos a llamarla fuerza B, la fuerza por acá que llamaremos F, CF, y tenemos la fuerza ejercida en este punto que es P, como conocemos, entonces vamos a hallar nuestra deflexión D. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria de momento en X. Como la sumatoria de momento en X no nos afecta nada, entonces vamos a hacer por acá sumatoria de fuerzas, de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y hacemos lo siguiente. La fuerza CF, FCF, ¿sí? Fuerza CF más FBE, si lo ves, más AY, que es nuestra componente que se nos crea por acá, más AY, ¿lo ves? AY menos P, menos nuestra fuerza P, igual a 0. ¿Sí? Entonces eso crearía nuestra primera ecuación. Vamos de una vez a reemplazar esto por acá con el valor de P, que equivale a 220 libras. 220 igual a 0. Y esta sería nuestra primera ecuación. ¿Sí? ¿Lo ves? Ahora pasaremos a hallar nuestro momento. Entonces tenemos que la sumatoria de momento en A es igual a 0. Entonces eso nos arroja que el momento, la fuerza F B por la distancia, que es la distancia que tenemos desde A hasta B, si lo ves, es de 12 pulgadas. De 12 pulgadas. Más nuestro momento, la fuerza CF, CF por la distancia, que es 24, ejercida desde acá, desde el punto A hasta el punto C. 24 pulgadas menos P, que es igual a menos 220 libras
por la distancia, que es 36, igual a 0. ¿Sí? 36, ¿por qué? Porque es la distancia que hay desde el punto A hasta la P. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora se nos forma, haremos nuestro diagrama de deformación. Diagrama de deformación. Creando los punticos. A, B, C y el D. Entonces, ¿qué tenemos? Como la fuerza que se nos ejerce en el punto D, entonces nuestro momento nos crea este triángulo, siguiente triángulo. Indico por acá, por acá, creándonos la siguiente figura. Entonces, esto, triángulo que tenemos por acá, entonces esta distancia de acá a acá la llamaremos SB. Esta de acá a acá, SC, y esta nuestra deflexión en D. ¿Sí? Bueno, ahora aplicando nuestras funciones trigonométricas tenemos que la tangente del ángulo es igual a SB sobre la distancia, que es 12, desde el punto A hasta el punto B, 12, ¿sí? Igual SC sobre la distancia, que es 24, ¿sí? ¿Tienes? En función de SB. Por acá. Y tenemos que SC es igual a 2 SB. ¿Sí? 2 SB. Ahora, con nuestra ecuación de pelea tenemos que, vamos a dividir por acá, AF de por la longitud, el módulo de Young por A. Reemplazando tenemos que SB es igual a FB por la longitud, que son 10 pulgadas, la distancia que hay desde acá desde el punto B hasta el punto E, por 10 pulgadas sobre E por A. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el punto C. Entonces tenemos que SC es igual a FC F por la longitud sobre de Young, el área. Entonces con esto tenemos que SC es igual a FCF por la longitud, que son 18. ¿Por qué 18? Porque es la suma de esta de acá hasta acá más esta de acá hasta acá para completar la barra completa. Entonces son 18 pulgadas sobre módulo de Young por A, que es igual a 18 FCF sobre E por A. ¿Sí? Así. Igual a 2 por 10 F de sobre E por A. Este multiplicar esto y nos quedaría que esto es igual a 20 FB. ¿Sí? Entonces tenemos que
FCF es igual a 20 pulgadas sobre 18 pulgadas FBE. FBE. Simplificando tenemos 10 novenos, ¿sí? Y esto nos arroja que FCF es igual a 10 novenos en función de FBE. ¿Bien? Ahora vamos a jugar con nuestras ecuaciones. Yo voy a jugar con 3 en 2. ¿Sí? Entonces tenemos que 12, la distancia, FBE, ¿sí? Más 24, FCF, que es 10 novenos, FBE, ¿sí? Menos 220 dp por la distancia, que es 36, ¿sí? Y con eso tenemos que FBE tiene un valor de 204,84 libras, ¿sí? Entonces, ahora vamos a reemplazar en FCE. Y con esto tenemos que FCF es igual a 204,84, es FB por esto, un 10 novenos, ¿sí? Por 204,84 libras, ¿sí? Y esto nos arroja que FCF tiene un valor de 227,6 libras, ¿sí? Ahora pasaremos a hallar el área. ¿Cómo la hallamos? El área es igual a pi4 sobre por multiplicando el diámetro al cuadrado. Entonces tenemos que el área es igual, ¿sí?, a pi4 por el diámetro, que es un 16avo pulgadas, por un 16 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Esto nos arroja un resultado de 3.067 por 10 a la menos 3 pulgadas cuadradas, ¿sí? Bueno, ahora pasaríamos a hallar SC. ¿Cómo la hallamos? De la siguiente manera: SC es igual a, pasando tenemos que 227,6 libras por la distancia que tenemos de aquí hasta acá, 18 pulgadas, ¿sí? Sobre el módulo de Young, que es 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgadas, que es PSI, ¿sí? Por el área. ¿Cuál es el área? 3067 por 10 a la menos 3 pulgadas cuadradas. Esto se nos cancela, esto se nos cancela. Y nos queda que SC tiene un valor de 0.05 pulgadas. Ahora, con nuestras funciones trigonométricas, tenemos que la tangente del ángulo es igual a SC sobre 24,
que es la distancia desde el punto A hasta el punto C, ¿sí? Igual a la deflación en D, de D sobre 36, que es la distancia de acá hasta acá. Entonces vamos simplificando. Tenemos por acá un 12, por acá un 18, simplificando mitad y mitad, 6, 9, será de 6, 2, de 3. ¿Sí? Con eso tenemos entonces que el valor de SC es igual a 2. SC igual a 3 de D. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que 3 multiplica 0,05 pulgadas, 0,05 pulgadas sobre 2, y esto igual a DD. Entonces, tenemos que la deflación en D es igual, por acá, deflación en D es igual a 0,075 pulgadas. Entonces, ya tenemos todos los valores, tenemos la tensión en B, la tensión en C y la deflación en D. Así concluye nuestro ejercicio. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse y darle muchos likes.